En el apartado D de este ejercicio nos piden incluir, además de el comportamiento según que estemos en una zona urbana o rural, añadir al modelo el efecto del nivel de estudios del cabeza de familia. El problema que teníamos, ya lo vimos antes, que el nivel de estudios tiene unos valores, esto es un atributo, y esto tal cual no se puede añadir a nuestro modelo, sino que tenemos que traducirlo en una variable, en una o varias variables ficticias. Concretamente lo que vamos a hacer, como tenemos 4 niveles, siempre haremos una ficticia menos, ¿vale? De manera que en este caso la cuarta sería el nivel de referencia, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es, como dice el enunciado, una variable E1 que sea igual a 1 si el individuo no tiene estudios, lo cual viene reflejado en esta variable por el valor 1, por ejemplo, este individuo no tiene estudios. Luego E2 si tiene estudios primarios, que viene reflejado por este 2. E3 si tiene estudios secundarios, que sería este. Y no haría falta una cuarta variable porque ya digo que sería el nivel de referencia. Bien, para hacer esto lo que vamos a hacer es en la fila que tenemos en blanco arriba, le podemos decir, ordenar directamente que genere la variable E1 igual a esto igual a 1. Con esto lo que queremos decir es que si la variable de estudios vale 1, por ejemplo en este caso, nos ponga un 1. Y si no, ponga un 0. Le damos al intro y ha generado ya esta nueva variable. Vamos a comprobarlo. Abro aquí y entonces tengo una al lado de la otra. Como podemos comprobar, como efectivamente me ha marcado con un 1 solo las que aparecía el valor 1, mientras que 0 el resto. Sería a continuación cuestión de generar una variable E2 que sea que me ponga unos cuando esto sea igual a 2. O sea, me pondrá 2, por ejemplo, perdón, 1 para esta observación. Le damos al intro y ya tenemos E2 que podemos comprobar que efectivamente para la observación 2 me ha puesto un 1. ¿Vale? De la misma manera generamos E3 que me pondrá un 1 si el nivel de estudios es el número 3, estudios secundarios. Le damos al intro y ahí tienes E3 que efectivamente me pone un 1 cuando la variable original vale 3. Vale, bueno, pues con todo esto cerramos todas las series y vamos a hacer una nueva ecuación que sería el gasto en función del tamaño familiar, de la renta, de si el hogar es urbano o no y de los 3 niveles de estudios. No cojo la variable estudios porque no es un atributo. Le damos a abrir como ecuación y entonces aquí que tendríamos gasto en función del tamaño de la renta y luego de 4 variables ficticias. Por un lado, ficticias aditivas. Por un lado, si es urbano o no. Y luego, por otro lado, los 3 niveles de estudio. El cuarto es el que quedaría como nivel de referencia. En el enunciado, además, nos pide los efectos de interacción entre las dos variables cualitativas. Por lo tanto, tendríamos que añadir a nuestro modelo, si quieres detrás o delante, esto ya daría lo mismo, E1 por urbano, E2 por urbano y E3 por urbano. Vale.
Le daríamos ahí a aceptar y ahí tendríamos la estimación. ¿Qué tenemos aquí? Pues gasto en función de las dos variables numéricas. Estos serían la aditiva para urbano-rural. Esta sería la aditiva para sin estudios. Esta para estudios primarios, esta para estudios secundarios. Y luego aquí tendríamos el producto de las dos. O sea, si el hecho de ser urbano y no tiene estudios marca o hace alguna diferencia respecto del resto. Fijémonos que todos estos efectos van a afectar al término constante. Si quisiéramos que afectara a la renta, pues tendríamos que montar algo por el estilo. Y lo mismo para el tamaño. Por último, nos pregunta si es relevante el nivel de estudios para explicar el gasto. Aparte de la significación individual, realmente lo que me está preguntando es si conjuntamente todos los niveles de estudios son significativos. Por lo tanto, tendría que hacer un contraste igual con este y estos tres. O sea, 6 restricciones a la vez. Entraremos en View, coeficientes, desde Wall. Y entonces aquí, ya sabemos, la cosa es contar bien. Serían 1, 2, 3, pues para el 4, 5, 6, o sea, coeficiente 4 igual a 0, coeficiente 5 igual a 0, coeficiente 6 igual a 0, y ahora el 7 nos lo saltamos, 8, 9 y 10, coeficiente 8 igual a 0, coeficiente 9 igual a 0 y coeficiente 10 igual a 0. Le damos al OK. Y entonces, ¿qué tendríamos? Pues que, pues muy poquito, pero el p-valor es superior al 5%, por lo tanto aceptamos la hipótesis nula, el nivel de educación conjuntamente no sería significativo en este modelo. No sería necesario introducir esas ficticias aditivas, porque en el fondo solo afectan el término constante a nuestro modelo. Cabría probar, lo que pasa que esto no nos lo pide el enunciado, cabría probar qué pasaría si esas ficticias se añadiesen, esas ficticias de la educación se añadiesen a la renta o al tamaño familiar.